Secuestraron a la mujer apache equivocada. Al amanecer, un famoso pistolero ya estaba en la barrera. Algunos errores solo se cometen una vez. Los individuos que raptaron a Liana del Cañón cometieron el suyo cuando la vieron sola y creyeron que estaba desprotegida. Notaron los bordados en su ropa, las armas ancestrales a su lado, y pensaron que era simplemente otro trofeo para comerciar por todo el territorio. Lo que no vieron fue el rastreador con el que viajaba. Aquel cuyo nombre la gente solo murmuraba después de mirar por encima del hombro. El que era conocido como la venganza. Para cuando comprendieron su error, él ya venía en camino. Las muñecas de Liana estaban atadas a la espalda con una cuerda gruesa de fibra que le mordía la piel. La barrera de madera le presionaba la espalda mientras Sala Storm daba vueltas a su alrededor como un comerciante evaluando ganado. Detrás de él, el sol ascendía hacia su cenit, haciendo que el aire árido fuera pesado e inmóvil. Dos de sus socios, Reed y Harlan, estaban cerca de la cabaña, con los rifles apoyados despreocupadamente en los brazos. Habían estado bebiendo desde que llegaron, celebrando lo que Silas llamaba su mejor captura en semanas. Ella no había pronunciado una palabra desde que la arrojaron sobre el caballo. Ni cuando Reed la abofeteó por escupirle. Ni cuando Harlan sugirió que deberían probar la mercancía antes de la venta. Ni cuando Silas les advirtió a ambos que las mercancías dañadas traían precios dañados. Solo los observaba con una mirada que contenía algo que ninguno reconoció. No era miedo. Silas se arrodilló frente a ella ahora, mostrando sus dientes manchados de nicotina en una sonrisa. Extendió la mano para tocar una de sus trenzas, y ella apartó la cabeza bruscamente. El movimiento lo hizo reír. Le gustaban las que aún tenían espíritu. Hacía que el quebranto fuera más satisfactorio. ¿Tienes nombre?, preguntó, sabiendo que no respondería. Nunca lo tienen al principio. No importa a dónde vayas, te pondrán uno nuevo de todos modos. Algo más fácil de recordar para la gente civilizada. La mirada de Liana se desplazó más allá de él, escudriñando el desierto vacío detrás de la barrera. El terreno se extendía infinitamente en todas direcciones, interrumpido solo por arbustos dispersos y el distorsión térmico que ascendía del suelo abrasado por el sol. Ningún jinete, ninguna nube de polvo, nada más que silencio y distancia. Sila siguió su mirada y soltó una risita. Nadie viene por ti, cariño. Nos aseguramos de eso. Quienquiera que estuviera viajando contigo probablemente está a leguas de distancia. Todavía tratando de averiguar hacia dónde fuimos. Se levantó, sacudiéndose las rodillas. Te trasladaremos mañana por la mañana. Hay un comprador esperando cerca del puesto de intercambio, a 3 días al oeste. Hasta entonces, quédate quieta y mantén esa bonita boca cerrada. Giró hacia la cabaña, gritando por encima del hombro. Reed, tráele agua. No queremos que se muera antes de que nos paguen. Reed se apartó de la pared y caminó hacia el pozo, con el rifle balanceándose flojo en su mano. Harlan se quedó donde estaba, liando un cigarrillo y observando a Liana con una mirada que le erizaba la piel. Ella probó las cuerdas de nuevo, buscando alguna debilidad en los nudos. Sus dedos no encontraron ninguna. Quien las había atado conocía su oficio. El sol golpeaba los postes de la barrera, haciendo que la madera estuviera casi demasiado caliente para tocarla. En algún lugar lejano, un halcón chilló. El sonido cortó el silencio como una advertencia. Silas estaba casi en los escalones del porche cuando se detuvo. Su cabeza se inclinó ligeramente y su mano se acercó al revólver en su cadera. Harlan notó el cambio primero, enderezándose y dejando caer el cigarrillo a medio liar. Reed se congeló a mitad de camino entre el pozo y la barrera. El cubo de agua olvidado. Todos lo oyeron al mismo instante. El sonido de un solo caballo caminando despacio y constante a través del desierto. Sin prisa, sin esconderse, solo acercándose. Los ojos de Liana se cerraron un momento. Y cuando se abrieron de nuevo, algo había cambiado en su expresión. No era alivio exactamente, algo más frío que eso. Algo que parecía casi compasión.
La mano de Silas se apretó alrededor de la empuñadura de su arma mientras miraba hacia el horizonte. Los cascos se hicieron más fuertes, medidos y pacientes como un reloj marcando la cuenta atrás. ¿Quién demonios es ese? La voz de Harlan se quebró ligeramente en la última palabra. El jinete emergió a través del distortion térmico como un espíritu tomando forma sólida. Cabalgaba erguido en la silla, con el sombrero oscuro bajado. Incluso desde lejos, había algo en su forma de moverse que hizo que Reed diera un paso inconsciente hacia atrás. El desconocido cabalgó directamente hacia la línea de la barrera y se detuvo exactamente a 20 pasos. Lo suficientemente cerca para verlo claramente, lo suficientemente lejos para tener opciones. Durante un largo momento, nadie se movió. Luego el jinete desmontó en un movimiento fluido y se paró junto a su caballo, con la mano descansando fácilmente cerca de su funda. No sacó el arma, no necesitaba hacerlo. Su sola presencia cambió la presión del aire en el patio. Silas encontró su voz, aunque salió más ronca de lo que pretendía. Esto es propiedad privada, amigo. Mejor sigue tu camino. El hombre en la barrera no respondió. Sus ojos, visibles ahora bajo el ala del sombrero, se movieron de Silas a Reed y a Harlan, catalogando amenazas con la eficiencia de alguien que lo había hecho antes, muchas veces antes. Luego su mirada se posó en Lyanna, aún atada contra la barrera, y algo cruzó su rostro demasiado rápido para nombrarlo. Cuando finalmente habló, su voz era suave, casi casual, pero se oyó perfectamente en todo el patio. «Tienes algo que me pertenece». Fue entonces cuando Sal Storm se dio cuenta de que no sabía el nombre de este hombre. Pero en lo profundo de su estómago, en ese lugar donde vive el instinto, de repente comprendió por qué Lyanna no había parecido asustada. Ella había estado esperando. La garganta de Silas se secó. La forma en que el desconocido estaba allí, paciente como la muerte misma, hizo que algo se retorciera en su estómago. Había visto hombres peligrosos antes. Diablos, se consideraba uno. Pero esto era diferente. Este hombre no estaba fanfarroneando ni amenazando. Solo estaba declarando un hecho. Como si comentara el clima, ahora espera, dijo Silas, forzando confianza en su voz. Su mano permaneció cerca del revólver. Pero no lo sacó. Todavía no. No sé quién eres, amigo, pero no tienes ningún derecho aquí. Esta mujer viajaba sola. Sin papeles, sin escolta. Eso la hace presa legítima en estas partes. La expresión del desconocido no cambió. Voy a caminar hasta esa barrera. Voy a cortar esas cuerdas. Luego nos iremos cabalgando de aquí. Su tono siguió siendo casual. Puedes permitir que eso suceda o puedes intentar impedirlo. Tú eliges. Harlan encontró su valor. O tal vez solo su estupidez. 3 contra 1, señor. Pensaría muy bien esas probabilidades. Por primera vez, algo parecido a la diversión tocó el rostro del desconocido. No una sonrisa exactamente. Algo más frío que eso. 3. Lo dijo como probando la palabra. He enfrentado peores. Reed cambió su peso. El cubo de agua aún colgando olvidado de su mano. Sus ojos saltaban entre Silas y el desconocido. Esperando una señal. El rifle contra su hombro de repente se sentía más pesado de lo que debería. Lyanna lo observó todo sin hablar. Las cuerdas le habían raspado las muñecas hasta dejarlas en carne viva, pero apenas lo había notado. Su atención estaba completamente en el hombre en la barrera. Sabía lo que estaba a punto de pasar. Lo había visto antes 2 veces en diferentes territorios con diferentes hombres que habían cometido diferentes errores. El resultado siempre era el mismo. Silas se lamió los labios. Mira, tal vez podamos llegar a un acuerdo. ¿Quieres a la mujer? Bien. Pero invertimos tiempo y provisiones en esto. Merecemos compensación por nuestras molestias. ¿Compensación? El desconocido repitió la palabra despacio, como considerándola en su mente. Ataste a una mujer apache, la arrastraste por el desierto, y ahora quieres que te paguen por devolverla. Dio un solo paso adelante,
solo uno. Pero de alguna manera la distancia entre ellos pareció reducirse a la mitad. Así no funciona esto. Algo en Silas se rompió. Tal vez fue miedo. Tal vez orgullo. Tal vez solo el peso de demasiados años haciendo cosas como estas sin consecuencias. Su mano bajó al arma. La mano del desconocido se movió. No fue rápido como un rayo. Fue rápido como cuando el tiempo se detiene al dar un paso al vacío y darte cuenta de que no hay vuelta atrás. Un momento su mano estaba a su lado. Al siguiente, su revólver estaba fuera de la funda y apuntando al pecho de Silas. El percutor ya amartillado. Nadie había visto el saque. Solo habían visto el resultado. Silas se congeló, con su propia arma a medio sacar. El rifle de Reed comenzó a subir, pero una mirada del desconocido lo hizo reconsiderar. La mano de Harlan temblaba cerca de su cinturón, pero tampoco se movió. Todos quedaron congelados en ese momento, equilibrados al borde de la violencia. Mi nombre, dijo el desconocido suavemente, es Ked Harlan. Algunos me llaman la venganza. Puede que hayas oído historias. Hizo una pausa, dejando que calara. Todas son ciertas. El color abandonó el rostro de Silas. Había oído historias. Todos las habían oído sobre un rastreador que nunca perdía un rastro. Sobre un pistolero que nunca fallaba. Sobre un hombre que había entrado solo en el escondite de una banda y salido 2 horas después mientras la banda se quedaba atrás. Residentes permanentes de cualquier infierno que acogiera a hombres como ellos. Eres él, susurró Reed, las palabras apenas audibles. Los ojos de Cade nunca dejaron a Silas. Tomaste algo mío. He venido a recuperarlo. Ahora tienes una oportunidad de salir de esto respirando. Suelta las armas. Todos vosotros, despacio. El viento se levantó, arrojando polvo por el patio. En algún lugar lejano, aquel halcón chilló de nuevo. Los ojos de Liana se movieron entre los 4 hombres, observando cómo la matemática de la violencia se calculaba en tiempo real. La mano de Silas tembló hacia su arma. Y fue entonces cuando todo salió mal. El arma de Silas salió de la funda. El primer disparo de Cade lo alcanzó en el hombro, girándolo hacia un lado antes de que pudiera apuntar. El sonido restalló por el desierto como un látigo, y de repente todo fue movimiento y caos. Reed levantó su rifle, pero Cade ya se había movido, agachándose mientras el disparo pasaba por encima de su cabeza. Su segunda bala alcanzó a Reed en el muslo, derribándolo gritando al suelo. Harlan sacó su arma, incluso logró disparar. La bala levantó polvo a 3 pies de la bota de Cade. No tuvo oportunidad de un segundo disparo. La tercera bala de Cade le atravesó la mano del arma, y el revólver de Harlan golpeó el suelo antes que él, agarrándose los dedos destrozados y aullando. Todo el intercambio duró menos de 5 segundos. Cade se levantó de su agachada, con humo aún saliendo de su cañón. Su respiración no había cambiado. Su mano era firme como piedra. Caminó adelante, cerrando la distancia hasta la barrera donde Liana estaba atada. Su arma nunca vaciló de los 3 hombres heridos. Silas se retorcía en el polvo, su hombro sangrando, pero no fatal. La bala había atravesado limpiamente, sin tocar nada vital. Cade lo había querido así. Reed se aferraba a la pierna, gimoteando. Harlan había palidecido y se había quedado callado, probablemente entrando en shock por la herida en la mano. Nos disparaste, jadeó Silas, incredulidad mezclada con dolor. Íbamos a soltarlas. No ibais. Cade llegó a la barrera. Con la mano libre, sacó un cuchillo del cinturón y cortó las cuerdas de Liana en 3 golpes rápidos. La fibra cayó, y ella inmediatamente llevó las manos adelante, frotándose para restaurar la circulación en las muñecas. Ibais a intentarlo. Tal vez tener suerte. Tal vez no. Yo no dejo nada al azar. Liana se puso de pie, sus piernas inestables solo un momento antes de recuperar el equilibrio. Lo miró a Cade y algo pasó entre ellos. No palabras, solo comprensión.
Ella recogió el rifle caído de Reed, revisó la cámara, luego lo apuntó a los 3 hombres mientras Cade guardaba su revólver. ¿Estás bien? La voz de Cade se suavizó ligeramente al hablarle. He estado peor. Su primera palabra desde el secuestro salió ronca pero firme. Flexionó los dedos para recuperar la sensibilidad. Te tomó bastante tiempo. Tuve que rastrearte a través de 3 cruces de arroyos. No eran tontos. Miró a los hombres heridos. Solo lo suficientemente tontos. Silas luchó por sentarse. Su mano buena presionaba el hombro sangrante. ¿Quién es ella para ti? ¿Tu mujer? Tú, no importa quién sea. La voz de Cade se enfrió de nuevo. Lo que importa es que la tomaste. Ahora respondes por ello. Necesitamos un médico. Reed gimió desde el suelo. Estoy sangrando mucho. Cade los estudió un largo momento, su rostro ilegible. Luego miró a Lyanna. Tú decides. Ella caminó más cerca de Silas, el rifle firme en sus manos. Sus ojos no tenían misericordia, pero tampoco crueldad. Solo una evaluación práctica y fría. El puesto de intercambio está a mediodía de cabalgata al este. Podéis llegar si salís ahora y no paráis. Nos estás dejando ir. La incredulidad coloreó la voz de Silas. Te estoy dejando vivir lo suficiente para correr la voz. La mandíbula de Lyanna se tensó. Decid a todos los que encontréis qué pasa cuando tocáis a mujeres apache. Contadles del hombre que vino por mí. Decidle su nombre. Cade se dirigió a donde los caballos estaban atados cerca de la cabaña. Tomó las riendas de 3 de ellos, los animales de mejor aspecto del grupo, y los llevó hasta donde estaba Lyanna. Estos son compensación por vuestras molestias. El resto de su equipo se queda aquí. Cabalgan solo con lo que llevan puesto y sus heridas. Harlan había palidecido. Moriremos ahí fuera. Tal vez. La expresión de Cade no cambió. O tal vez lleguéis al puesto de intercambio y paséis el resto de vuestras vidas recordando este día. De cualquier modo, os vais ahora. Tiró de Silas para ponerlo de pie bruscamente. Ignorando el gemido de dolor del hombre, Reed logró levantarse solo, su pierna aún sangrando, pero más despacio ahora. Harlan acunaba su mano destrozada contra el pecho. Cade señaló al este. Empezad a caminar. Vuestros caballos están en el corral. Tomadlos e idos. Los 3 hombres cojearon hacia el corral, apoyándose unos en otros. Sus armas yacían esparcidas en el polvo donde habían caído. Ninguno miró atrás. Lyanna los vio irse, su expresión ilegible. Cuando estaban a 50 pasos, finalmente bajó el rifle. Podrías haberlos terminado, dijo en voz baja. Podría. Cade recogió las riendas de los 3 caballos capturados. Pero los hombres muertos no cuentan historias. Estos 3 hablarán. La voz se correrá. Y la próxima vez, hombres como ellos recordarán lo que pasó aquí. Lo pensarán 2 veces. La miró directamente ahora. ¿Estás herida? Nada que no sane. Algo brilló en sus ojos. Alivio, tal vez. O algo más profundo. Bien. Debemos movernos. Podrían volverse valientes de nuevo una vez que estén lo suficientemente lejos, pero Lyanna no se movió. Sus ojos se habían fijado en algo cerca de la cabaña, y todo su cuerpo se había puesto rígido. Cade. Su voz era apenas un susurro. ¿Hay alguien más aquí? La mano de Cade fue a su revólver. El movimiento tan fluido que parecía practicado 1000 veces. Sus ojos siguieron la línea de visión de Lyanna hacia la cabaña, escudriñando la puerta en sombras y la única ventana al lado. Nada se movió. Pero en un lugar tan silencioso, la quietud misma podía ser una advertencia. ¿Cuántos? Su voz era apenas un susurro. 1, tal vez 2. Dentro. Lyanna cambió su peso, preparándose. Los oí antes. Pensé que eran solo roedores, pero el suelo crujió mal. Demasiado pesado. La mandíbula de Cade se tensó.
Había despejado el exterior demasiado rápido, concentrado en la amenaza inmediata de Silas y sus hombres. Error de novato. Dao tipo que hace que entierren a la gente. Quédate detrás de la barrera. Cubre la puerta. No. La respuesta de Lyanna fue tajante. Si hay otra mujer ahí dentro, estará aterrorizada. Necesita verme a mí primero, no a ti. Antes de que pudiera discutir, ella avanzaba hacia la casa. El rifle listo, pero no apuntado. Sus pasos eran cuidadosos, probando cada tabla del porche antes de poner todo su peso. Cade la siguió a 3 pasos, su revólver siguiendo la ventana. La puerta estaba ligeramente abierta, balanceándose en bisagras viejas. El interior era oscuro comparado con el sol brillante del desierto, haciendo imposible ver dentro. Lyanna se detuvo en el umbral, escuchando. Luego habló, su voz suave pero clara. No estamos aquí para hacerte daño. Los hombres que te trajeron se han ido. Estás a salvo ahora. El silencio le respondió. Luego, tan bajo que casi se perdió. Una vocecita. Dijeron que nadie vendría. Una niña. La expresión de Lyanna se endureció, pero su voz permaneció suave. Mintieron. ¿Puedes venir a la puerta? Despacio, solo queremos ayudar. Movimiento en la oscuridad. Una forma emergió gradualmente, los ojos ajustándose a la luz. Una niña, tal vez de 12 años, con cabello enmarañado y un vestido roto en el dobladillo. Sus pies estaban descalzos, cubiertos de polvo y pequeños cortes. Había estado allí más que solo hoy, días, tal vez. Sus ojos estaban hundidos de una forma que hablaba de cosas que ningún niño debería presenciar. No era apache, tampoco blanca. Herencia mixta, probablemente del tipo que la hacía valiosa para hombres como Silas. Fácil de tomar, difícil de rastrear. Nadie que levantara suficiente ruido para importar. ¿Cuál es tu nombre? Lyanna bajó completamente el rifle, apoyándolo contra la barandilla del porche. Mía. La voz de la niña se quebró por falta de uso. Me tomaron del asentamiento. Dijeron que me devolverían si mis padres pagaban, pero nunca vinieron. Cade guardó su arma y se agachó, haciéndose más pequeño, menos amenazante. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Mía? No lo sé. Mucho tiempo. Me movían constantemente. Lugares diferentes. Este era el más nuevo. Se abrazó a sí misma, temblando a pesar del calor. ¿De verdad me vais a sacar de aquí? Sí. Lyanna entró por la puerta, cerrando la distancia despacio. Pero necesitamos saber si hay alguien más aquí. ¿Otros hombres? ¿Otras niñas? Mía negó con la cabeza. Solo yo ahora. Había otra niña, pero la vendieron la semana pasada antes de que llegara la mujer apache. Miró a Lyanna con algo parecido a la esperanza comenzando a romper el miedo. Dijeron que las mujeres apache luchaban. Dijeron que mordiste la mano de Reed tan fuerte que casi te soltó. Una sombra de sonrisa tocó los labios de Lyanna. Lo hice. Bien. Algo feroz brilló en los ojos jóvenes de Mía. Me alegro. Cade se levantó, escudriñando rápidamente el interior de la cabaña. Una habitación principal apenas amueblada. Una mesa. 2 sillas. Algunas mantas en el rincón donde Mía probablemente había dormido. Evidencia de otras cautivas, retazos de tela. Un zapato infantil gastado. Marcas en la pared donde alguien había contado los días. Su rostro se enfrió. Esto no era solo un secuestro aislado. Era una operación. Silas y sus hombres lo habían estado haciendo durante un tiempo, y Lyanna acababa de ser la última en una larga lista de víctimas. La única diferencia era que ella tenía a alguien que vino por ella. Lo vamos a quemar. La voz de Cade fue plana. Todo. Este lugar no merece seguir en pie. Lyanna asintió. Después de irnos, Mía necesita comida y agua primero. Encontraron provisiones en una caja cerca de la pared trasera. Carne seca, pan duro, un cantimplora aún medio llena.
Mia comió como si no hubiera visto comida en días, lo que probablemente era cierto. No comida de verdad, solo lo suficiente para mantenerla viva y rentable. Mientras comía, Cade salió y miró al este, donde Silas y sus hombres habían desaparecido. Ya se habían ido, tragados por la distancia y el distortion térmico. Pero esto no había terminado. No realmente, porque ahora había una niña que necesitaba protección. Y eso lo cambiaba todo. Lyanna apareció en la puerta. Dice que hay un cuarto hombre. No estaba aquí cuando me trajeron, pero se supone que vuelve. Su mano se acercó al arma de nuevo. ¿Cuándo? Antes del anochecer, los ojos de Lyanna encontraron los suyos. Podríamos huir, estar a millas antes de que llegue. O podríamos esperar. El viento del desierto se levantó de nuevo, llevando polvo y la promesa de más violencia. Lyanna estudió el rostro de Cade, leyendo la decisión antes de que hablara. Había visto esa expresión antes, la que decía que ya había hecho los cálculos de la violencia y aceptado el costo. Era la misma mirada que había tenido cuando rastrearon a los hombres que saquearon su aldea. La misma que tuvo cuando encontraron lo que quedaba de su hermana menor. Esperamos, dijo finalmente. La niña dijo que él es el que maneja el dinero. El verdadero arquitecto de esta operación. Silas y los otros eran solo mano de obra contratada. Ya no es nuestra pelea. Pero incluso mientras Lyanna lo decía, sabía que era mentira. Había sido su pelea desde el momento en que los ojos hundidos de Mia los miraron con esa esperanza frágil y desesperada. La misma esperanza que Lyanna había dejado de permitirse sentir después de que su hermana muriera. Cade revisó su revólver, contando balas. 3 gastadas, 3 restantes. Siempre ha sido nuestra pelea. Por eso hacemos esto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Historia no dicha, pérdidas compartidas, un vínculo forjado en el duelo, y el tipo de justicia que llegaba demasiado tarde para salvar a las personas que amabas, pero justo a tiempo para evitar que le pasara a alguien más. Mia salió de la cabaña, masticando la carne seca. Había encontrado una manta en algún lado y se la envolvió alrededor de los hombros a pesar del calor, necesitando el peso y el consuelo. El hombre que viene, se llama Vaughan. Es peor que los otros. ¿Peor cómo? La atención de Cade se agudizó. Más listo, más cruel. Silas le tenía miedo. Se sentó en el escalón del porche, sus pies descalzos colgando. Golpea diferente a los otros, como si supiera exactamente dónde duele más, pero sin dejar marca. Lyanna se agachó a su lado. ¿Te hizo daño? Lo intentó. La voz de Mia se apagó. Yo también lo mordí. Le hice sangrar. Dijo que la próxima vez me rompería la mandíbula, para que no pudiera. Miró a Lyanna con ojos que habían envejecido más allá de sus años. Pero ya no habrá próxima vez, ¿verdad? No. La mano de Lyanna descansó brevemente en el hombro de la niña. No la habrá. Cade recorrió el patio con la mirada, ya planeando. La línea de la barrera ofrecía algo de cobertura. El pozo proporcionaba una posición defensiva. El corral podía atrapar o canalizar movimiento. Había luchado en terrenos peores con peores probabilidades. Mia, cuando este hombre llegue, te necesito dentro de la casa, detrás de la mesa. No salgas hasta que uno de nosotros te diga que es seguro. ¿Y si ninguno de los dos puede decírmelo? La pregunta era demasiado práctica para alguien tan joven. Ya había aprendido que los adultos no siempre sobrevivían para cumplir sus promesas. Entonces esperas hasta que oscurezca del todo. Toma el caballo más pequeño del corral y cabalga al norte. Hay un asentamiento misionero a 3 días. Diles que Kate Harlan te envía. Te acogerán. La niña asintió despacio, memorizando las instrucciones. Habilidades de supervivencia aprendidas por necesidad. El sol había comenzado su descenso, pintando el desierto en tonos ámbar y óxido. Las sombras se alargaban por el patio. En algún lugar lejano, un coyote aulló. Sonidos normales, del tipo que enmascararía la aproximación de un solo jinete hasta que estuviera cerca.
Liana se colocó al lado de Cade cerca de la barrera. Lo suficientemente cerca para que sus hombros casi se tocaran. Después de esto, deberíamos considerar parar. Lo hemos considerado antes. Esta vez lo digo en serio. Pero no había convicción en su voz. Ambos sabían la verdad. Gente como ellos no paraba. Solo seguían moviéndose, siguiendo el próximo rastro, respondiendo a la próxima injusticia hasta el día en que fueran demasiado lentos o demasiado cansados o simplemente demasiado desafortunados. Tu hermana no querría esto para ti, dijo Cade en voz baja. Mi hermana está muerta porque hombres como Vaughan existen. La mandíbula de Liana se tensó. Así que seguimos hasta que haya uno menos de ellos en el mundo. Cade no discutió. No había nada que discutir. Ella tenía razón, y ambos lo sabían. Esto era en lo que se habían convertido después de que la pérdida hubiera tallado todo lo suave. Dos personas que eligieron ser la cosa que cazaba a los cazadores. El sonido de cascos rompió la quietud del atardecer. Un solo jinete viniendo del oeste en lugar del este. Caminando su caballo con cuidado a través de los matorrales. Tomándose su tiempo, sin preocupación, sin esperar problemas. Solo un hombre regresando a un lugar que creía seguro. Mia desapareció dentro de la casa sin que se lo dijeran. Liana recogió el rifle, revisando la cámara una vez más. Cade se posicionó cerca del corral donde las sombras de los postes de la barrera lo harían más difícil de ver hasta que fuera demasiado tarde. El jinete apareció sobre una elevación baja, su caballo eligiendo cuidadosamente el camino a través de piedras sueltas. Era mayor que Silas, tal vez 50, con gris en la barba, bien vestido para el territorio, ropa limpia, buenas botas, el tipo de hombre que manejaba negocios, incluso si esos negocios trataban con sufrimiento humano. Cabalgó al patio y se detuvo, sus ojos captando el espacio vacío donde deberían estar los hombres de Silas. La sangre en el polvo, las armas esparcidas. Su expresión no cambió mucho, pero su mano se acercó al rifle enfundado en su silla. Dejaría eso donde está. La voz de Cade vino de las sombras, calmada y clara. Vaughan se congeló. Sus ojos encontraron a Cade, luego barrieron el patio hasta encontrar a Liana. La comprensión llegó despacio, luego de golpe. Eres la mujer Apache, no una pregunta. Dijeron que estabas asegurada. Se equivocaron. El rifle de Liana se levantó firme y seguro. Baja del caballo despacio. Vaughan desmontó despacio. Sus movimientos cuidadosos y deliberados. A diferencia de Silas, no alcanzó su arma. A diferencia de Reed y Harlan, no mostró miedo. Simplemente evaluó la situación con la fría practicidad de un hombre que había sobrevivido leyendo situaciones correctamente. Los otros, su voz era nivelada, de negocios, se han ido. Cade emergió completamente de las sombras, su revólver apuntando al centro de masa, sangrando, asustados, llevando un mensaje sobre ti, supongo. Los ojos de Vaughan siguieron entre Cade y Liana, catalogando detalles. Déjame adivinar, el pistolero legendario. Dao que susurran en los puestos de intercambio. Sonrió, pero no había calidez en ello. La venganza. ¿Has oído el nombre? He oído muchos nombres. La mayoría adjuntos a hombres muertos que pensaban que la reputación era armadura. La mano de Vaughan permaneció visible, lejos de su arma. Listo, pero sigues respirando, así que tal vez haya verdad en las historias. Liana rodeó por su izquierda, manteniendo el rifle apuntado. La niña dentro, Mia, ¿cuántas más como ella? Algo brilló en el rostro de Vaughan. No culpa, no vergüenza, solo cálculo. Esa es una pregunta complicada. No, no lo es. La voz de Cade se enfrió más. ¿Cuántas? Vaughan estuvo callado un largo momento, pesando sus opciones. Luego suspiró. El sonido de un hombre decidiendo que la honestidad podría servirle mejor que las mentiras. En este lugar, 4 en los últimos 6 meses, en total en 3 territorios, tal vez 30, tal vez más. Dejé de contar después del primer año. El número quedó suspendido en el aire como veneno.
30 niños, 30 familias destruidas, 30 vidas robadas y vendidas como ganado. El dedo de Liana se tensó en el gatillo, pero no disparó. Todavía no. Vas a morir aquí. La declaración de Cade fue factual. La única pregunta es cuánto sufres primero. Probablemente, la aceptación de Vaughan fue casi filosófica. Pero antes de que aprietes ese gatillo, pregúntate qué pasa con esos 30 niños cuando yo no esté. Pregúntate quién paga a la gente que los tiene. ¿Quién arregla las transferencias? ¿Quién lleva los libros? Estás diciendo que eres demasiado valioso para perderlo. La voz de Liana destilaba desprecio. Estoy diciendo que soy el único que sabe dónde están todos. Puedes ponerme una bala y sentirte justo. O puedes dejarme comprar mi vida con información. Tú eliges. La mandíbula de Cade se tensó. Era un juego. Tenía que serlo. Hombres como Vaughan no renunciaban a sus operaciones así como así. Pero ¿y si decía la verdad? ¿Y si matarlo significaba perder el único hilo que podía llevar a esos otros niños? Habla. La palabra salió dura. Lugares, nombres, todo. No sin garantías. Vaughan cambió ligeramente su peso. Me alejo de aquí respirando y os lo cuento todo. Puntos de encuentro, compradores, rutas, toda la red. ¿Crees que confiaríamos en tu palabra? No, pero confiaréis en esto. Vaughan alcanzó lentamente el bolsillo de su chaleco, moviéndose con cuidado exagerado. Sacó un pequeño diario de cuero gastado en los bordes. Cada transacción, cada lugar, cada nombre escrito en código, pero uno simple. Dadme paso seguro, y os doy la clave. Liana miró a Cade. La pregunta pasó entre ellos en silencio. ¿Podían dejarlo ir? ¿Debían? La respuesta práctica luchaba con la justa. 30 niños, tal vez más. Información que podía desmantelar toda una red, pero al costo de dejar que este hombre caminara libre. Enséñanos el diario. El arma de Cade nunca vaciló. Vaughan lo lanzó. El libro aterrizó en el polvo entre ellos. Cade lo recogió con una mano, hojeó páginas de letra apretada y columnas de números. Parecía legítimo, detallado, del tipo de registros que mantiene un empresario cuidadoso. El código, exigió Liana. Después de que esté a salvo lejos, la sonrisa de Vaughan regresó. No soy tan estúpido como para daros todo mientras aún estoy a alcance de rifle. Desde dentro de la cabaña, la voz de Mia cortó la negociación. Pequeña pero feroz. Está mintiendo. La atención de todos saltó a la puerta donde estaba ella, aferrando la manta alrededor de sus hombros. Su rostro pálido pero decidido. No hay código. El diario es falso. Se lo mostró a otro comprador una vez cuando me escondía en el carro. Son solo números al azar y nombres inventados. Lo usa para parecer legítimo. Sus ojos ardían con el tipo de ira que viene de la traición. Está ganando tiempo hasta que oscurezca del todo. Ahí es cuando llegan el resto de sus hombres. 6. Vienen cada semana a recoger. La expresión de Vaughan se aplacó. Niña lista. El revólver de Cade ladró una vez. La bala alcanzó a Vaughan en el pecho, perforando su corazón. Cayó sin un sonido. El diario falso cayendo de sus dedos muertos. El eco del disparo rodó por el desierto y se desvaneció en silencio. Mia no se inmutó. Había visto cosas peores. Gracias. Pero Cade no había terminado. 6 hombres. ¿Cuándo? Después del atardecer, tal vez una hora, miró al cielo oscureciéndose. Tal vez menos. La luz fallaba rápido ahora, pintando el desierto en tonos púrpura y azul profundo. En otra hora, sería noche cerrada. Bueno para esconderse, malo para defender. La mente de Cade trabajó la situación táctica con eficiencia practicada. 6 hombres, armamento desconocido, probablemente experimentados ya que Vaughan los tenía en nómina. Definitivamente despiadados. Si habían sido parte de esta operación. Huimos. La voz de Liana fue firme.
3 caballos, cabalgamos fuerte y ponemos distancia entre nosotros y ellos. Nos rastrearán. Cade ya se movía, arrastrando el cuerpo de Vaughan hacia la cabaña, y estaremos expuestos en terreno abierto aquí. Tenemos cobertura, estructura, ventajas. También tenemos una niña. Eso lo detuvo. Ella tenía razón. Pelear era una cosa cuando solo eran ellos dos. Añadir a Mia cambiaba completamente los cálculos. Ella no podía disparar, no podía luchar, necesitaría protección, lo que significaba dividir su atención cuando más la necesitaban concentrada. Mia habló, su voz firme a pesar de todo. ¿Puedo ayudar? Sé cómo entran. Los he observado antes. Cade la estudió. 12 años, traumatizada, exhausta, pero había acero en su espina que no habían logrado quebrar aún. Dime, siempre envían 2 adelante como exploradores. Los otros 4 esperan atrás hasta que reciben la señal. Usualmente una linterna en la ventana. Si no la ven o si ven problemas, los 6 entran juntos. Bien. La mente de Cade ya adaptaba el plan. Liana, toma a Mia y 3 caballos. Cabalgad al norte. No paréis hasta llegar al asentamiento misionero. No. El rechazo de Liana fue inmediato. ¿Luchamos juntos o huimos juntos? Así funciona esto. 6 contra 1 son malas probabilidades. También lo son 6 contra 2. Al menos con 2, podríamos sobrevivir. Se acercó más, bajando la voz. No puedes mandarme lejos para mantenerme a salvo. Eso no es lo que hacemos. Habían tenido esta discusión antes. Circunstancias diferentes. El mismo desacuerdo central. Cade creía en protegerla. Liana creía en estar a su lado. Ninguno estaba equivocado. Ninguno cedía. Entonces convertimos este lugar en una trampa. La decisión de Cade estaba tomada. Mia, vas al sótano de raíces. Siempre hay un sótano de raíces en estos ranchos. ¿Dónde está? Detrás de la casa, escondido bajo tablas. Señaló, pero hay serpientes ahí abajo. Mejor que balas. Miró a Liana. Dejamos que los exploradores entren. Los tomamos en silencio. Quedan 4. Nos posicionamos en fuego cruzado. Usamos la oscuridad contra ellos. Liana asintió. La línea de la barrera para mí. La esquina de la casa para ti. Mía en el sótano. No importa lo que oiga. Tenían tal vez 30 minutos. Cade los usó preparando. Movió el cuerpo de Vaughan dentro de la cabaña, posicionado cerca de la ventana donde la sombra podría hacer parecer que alguien estaba de guardia. Recogió todas las armas del patio, revisó su conteo de munición de nuevo. 3 balas en su revólver. El rifle que había tomado tenía tal vez 6, no suficiente para una pelea prolongada. Tendría que hacer que cada disparo contara. Liana encontró el sótano de raíces y acomodó a Mia bajo tierra, cubriendo la entrada con tablas y maleza. La niña no lloró, no protestó, solo hizo una pregunta antes de bajar a la oscuridad. ¿Vendréis a por mí? Sí. La promesa de Liana fue de hierro. No importa que pase aquí arriba, alguien vendrá por ti. La niña desapareció abajo y cubrieron su escondite. Ahora solo eran ellos dos y la oscuridad que se acercaba. Cade tomó su posición en la esquina de la casa. Liana se movió a la línea de la barrera, fundiéndose en la sombra como si hubiera nacido para ello, y esperaron. La noche del desierto trajo frío. No el frío mortal del invierno. Solo la caída brusca que llega cuando el sol desaparece. Las estrellas emergieron arriba, innumerables e indiferentes. En algún lugar en la oscuridad, un coyote llamó. Otro respondió. Sonidos naturales. Dao tipo que cubriría la aproximación de hombres cuidadosos hasta que estuvieran cerca. La respiración de Cade se ralentizó. Se estabilizó. Esta era la parte que había hecho 100 veces antes. La espera, la vigilancia, el momento antes de la violencia cuando todo aún era posible. Cuando aún podía alejarse, dejar la pelea a otro.
Elegir un camino diferente. Pero nunca lo hacía. Y esta noche no sería diferente. El primer sonido vino del este. Casco sobre piedra, moviéndose despacio. Dos jinetes, tal como Mía dijo. Se detuvieron al borde del patio, visibles como formas contra el cielo ligeramente más claro. Uno desmontó, comenzó a caminar adelante a pie, con su rifle listo. El explorador pasó el corral, pasó el pozo, dirigiéndose directo a la cabaña, buscando la señal de la linterna, buscando a Vaughan, buscando confirmación de que todo era normal y rentable y continuaba como planeado. Estaba a 10 pies de la posición de Cade cuando el rifle de Liana restalló desde la línea de la barrera. El segundo explorador, aún montado, se sacudió hacia atrás y cayó de su caballo con un sonido como un saco de grano golpeando la tierra. El primer explorador giró hacia el sonido, levantando su arma. Cade salió de las sombras y lo terminó con un solo disparo a la cabeza. Luego la noche estalló en disparos mientras los otros 4 jinetes cargaban y la verdadera pelea comenzaba. Los 4 jinetes entraron rápido y temerarios, su juicio nublado por la rabia al encontrar sus exploradores muertos. Exactamente el error en el que Cade había contado. Hombres que cargaban a ciegas eran blancos fáciles. El rifle de Liana habló 2 veces desde la línea de la barrera. El primer jinete cayó, aferrándose el pecho. El segundo se sacudió hacia un lado, pero se mantuvo montado, girando su caballo hacia su posición. Cade disparó desde la esquina de la casa, derribándolo antes de que pudiera devolver el fuego. Quedaban 2. Ahora habían aprendido, se separaron. Uno saltó de su silla y rodó detrás del pozo. El otro llegó a la cerca del corral usando los postes como cobertura. Posicionamiento inteligente. Esto no sería rápido. Cade contó sus balas restantes. 1 en el revólver, 4 en el rifle contra 2 hombres detrás de cobertura decente en la oscuridad. Captó la mirada de Liana a través del patio. Ella asintió una vez. Habían bailado este baile antes. Ella disparó deliberadamente al corral, no intentando acertar, pero forzando al hombre a quedarse pin. Cade usó la distracción para moverse, deslizándose a lo largo de la pared de la cabaña hacia un mejor ángulo sobre el pozo. El hombre detrás se asomó, buscando blancos. El rifle de Cade restalló. El último se quebró. El pánico superó el entrenamiento. Irrumpió del corral, disparando salvajemente mientras corría hacia su caballo. 3 disparos que no acertaron nada más que aire y madera. Liana lo siguió con calma, anticipando su movimiento, y apretó el gatillo. Dio 5 pasos más antes de colapsar. El silencio regresó al patio, roto solo por el nervioso pateo de caballos sin jinete y el zumbido en sus oídos por los disparos. Cade se movió entre los cuerpos, revisando cada uno, todos muertos. No sintió nada. Ni satisfacción, ni culpa, solo la certeza hueca de que esto pasaría de nuevo en algún otro lugar con hombres diferentes y víctimas diferentes, a menos que algo fundamental cambiara. Pero esta noche, terminó aquí. Liana destapó el sótano de raíces. Mía emergió despacio, su rostro pálido pero compuesto. Miró los cuerpos sin inmutarse, luego a Cade y Liana con algo parecido a gratitud mezclada con comprensión. Sabía lo que habían hecho, por qué lo habían hecho, y lo que costaba hacerlo. ¿Vienen más? Su voz era firme. No. Cade recargó su revólver con munición tomada de los muertos. Estos eran todos. Trabajaron rápido, recogieron los caballos que no habían huido, cargaron provisiones. Luego Ked tomó una linterna de la cabaña, la encendió, y la arrojó por la puerta. La madera seca prendió rápido. Las llamas se extendieron por el interior, consumiendo el edificio y todo lo que representaba. Mía observó arder con feroz satisfacción. Bien. Cabalgaron al norte a través de la oscuridad. Mía entre ellos en su propio caballo. El asentamiento misionero estaba a 3 días, pero llegarían. Detrás, luz naranja pintaba el cielo mientras el rancho colapsaba en cenizas y brasas. Para la mañana, nada quedaría más que tierra quemada y huesos dispersos blanqueándose al sol. Liana cabalgó cerca de Cade, sus caballos al mismo paso.
¿Qué pasa cuando lleguemos al asentamiento? Nos aseguramos de que esté a salvo. Luego seguimos moviéndonos, ¿hacia dónde? Hacia donde lleve el próximo rastro. Miró atrás a Mia, que cabalgaba con la espalda recta a pesar del agotamiento. Siempre hay otro rastro. Liana asintió. No era la respuesta que quería, pero era la única que tenían. Eran cazadores, rastreadores, los que venían cuando nadie más lo haría. No era una vida que prometiera paz o felicidad. Pero era la vida que habían elegido después de que la pérdida hubiera arrancado opciones más suaves. Las estrellas giraban arriba mientras cabalgaban. 3 figuras moviéndose a través de la oscuridad hacia algo que se acercaba al amanecer. Detrás, el fuego se apagó en brasas. Adelante, en algún lugar del vasto territorio, otros niños esperaban en otras prisiones. Otras familias lloraban. Otros hombres como Silas y Vaughan operaban en las sombras. Pero esta noche, una niña cabalgaba libre. Una red yacía rota. Un mensaje había sido enviado a los que comerciaban con sufrimiento humano. Algunas mujeres no se tocan, algunos hombres no se provocan, y algunos errores solo se cometen una vez. Los hombres muertos no cuentan historias. Si te gustó la historia, haz clic en el video de tu pantalla ahora para ver otro relato de la frontera, donde la justicia se encuentra con la consecuencia y las leyendas se ganan en sangre y polvo. No olvides dar like a este video y suscribirte a Winds of Thought, y considera un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote historias como estas.